Seguimos en esta noche de En Honor a la Verdad por AM830 Radio El Pueblo. Y les contábamos en la apertura que uno de los temas de la semana tiene que ver con las medidas aisladas, improvisadas, que da a conocer el Poder Ejecutivo Nacional. Y generaron impacto las últimas medidas. El blue subió fuerte, el Banco Central tuvo que vender 85 millones de dólares tras el anuncio del nuevo dólar turista. La cotización libre llegó a 289 pesos. Además, el contado con liqui superó los 308 pesos. Se demora la resolución para que entre en vigencia el tipo de cambio a 314 pesos en las compras con tarjetas. ¿Cómo hay que analizar el actual momento político y económico, las recientes medidas? Un Sergio Massa, ministro de Economía, que a esta hora se encuentra en los Estados Unidos, reunido con integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo, participando de la reunión con los ministros del G20. Para ahondar en el análisis de este momento, vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar al economista Marcelo Ramal. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Raúl Graneros lo saluda. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Un gusto saludarlo como siempre. Muchísimas gracias por la atención. ¿Cómo está viendo este momento? ¿Cómo califica estos cambios que anunció el presidente de la República, el ministro de Economía, en la misma semana en que instrumenta cambios en el gabinete? Bueno, escuchándolo recién, Raúl, haciendo esa reseña tan exacta, pensaba, digamos, en la metáfora de la persona que toma con una mano un puñado de arena para retenerla y la arena se le escapa por, digamos, las comisuras de los dedos, ¿no es cierto? Quiere retener algo y, digamos, no tiene forma de hacerlo. Y en este caso, bueno, estas improvisaciones en torno al valor del dólar mal pueden frenar una tendencia devaluatoria que se abre paso muy claramente. Esta medida del dólar Qatar, ¿no es cierto?, del dólar turista, naturalmente incentiva la demanda de dólares paralelos porque, digamos, para la persona que va a viajar al exterior se crea una situación de indiferencia entre gastar con recursos formales como una tarjeta o acumular dólares comprándolos en el mercado paralelo y luego gastarlos afuera. Quiero añadir además que no es cierto que este dólar, digamos, turista o dólar Qatar no tenga consecuencias inflacionarias internas. ¿Por qué motivo? Porque el encarecimiento del turismo en el exterior incentiva el encarecimiento del turismo interno. Y esto ya se está viendo claramente en el precio exorbitante de las reservas para veranear en Mar del Plata, ¿no es cierto?, y en otros lugares del país. Entonces hay una tendencia devaluatoria que al gobierno se le escurre de los dedos, a pesar de estos controles o medidas parciales que intenta adoptar. Esto es lo primero que le podría señalar. El segundo problema importante, que también está indudablemente detrás de esta tendencia devaluatoria, es que el gobierno ha pagado un precio muy alto por el llamado dólar soja. Y me refiero a lo siguiente: el gobierno ha tenido que emitir medio billón, es decir, medio millón de millones de pesos para pagar la diferencia entre el dólar oficial y el dólar de 200 pesos. Es decir, imprimió esos billetes para comprarle a los exportadores
el dólar de 200 pesos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, una inundación de moneda que luego ha tratado de contener, agravando la deuda del Banco Central, porque el Banco Central, como sabemos, luego absorbe una buena parte de los pesos que emite, entregándole a los bancos privados letras, pases y otros instrumentos. Ahora, actualmente, Raúl, esa deuda del Banco Central equivale, digamos, aunque está en pesos, equivale a dólares oficiales alrededor de 55.000 millones de dólares. Como la tasa de interés que el gobierno está pagando por estas letras es del orden ya del 100% efectivo anual, bueno, tenemos la perspectiva de la duplicación de esa deuda en pesos en solo un año. Entonces, la situación monetaria es insostenible. Y no hablamos todavía del dólar cut play de 195 pesos. Claro, otra variante, ¿no es cierto?, que se ha armado también en este caso, que por supuesto, bueno, encarecerá otro rubro, tal vez menos importante, un rubro de carácter decorativo, pero bueno, integra, ¿no es cierto?, esta tendencia devaluatoria. Ahora, con la perspectiva de la eventual duplicación de la deuda del Banco Central en un año, y luego con la perspectiva de una deuda pública en pesos, cuyos vencimientos de acá a septiembre del año que viene ronda entre 1 billón y 1,5 billones de pesos por mes, que van a tener que ser reciclados, bueno, creo que hay una situación muy difícil de sostener y que fue puesta de manifiesto nada menos que por el propio Fondo Monetario Internacional en el informe que publicó el día viernes, donde, digamos, paradójicamente, bueno, aprobó la segunda revisión del acuerdo, pero poniendo muchas reservas sobre lo que va a ocurrir a futuro. Argentina no va a poder sostener esta situación sin una reestructuración de la deuda pública, es decir, una suerte de nuevo barajar y dar de nuevo en relación a la cuestión de la deuda, y esto lo saben muy bien los organismos financieros internacionales, y lo saben muy bien, y acá voy a decir algo un poco fuerte, los que están discutiendo en directa vinculación con este problema la cuestión de un adelantamiento electoral, que está asociado a este problema, indudablemente, porque hoy no hay un marco político para poder avanzar, por ejemplo, en un planteo de refinanciación de la deuda pública argentina. ¿Ve que puede haber consenso para un adelantamiento de las elecciones o será el mal menor? Bueno, no creo que se plantee el consenso, pero creo que el tema puede llegar a desencadenarse ante la constatación de esta situación financiera muy difícil de sostener. Una frase que sonó... La moneda argentina, leyendo algunos analistas, si me permite, Raúl, una reflexión sobre temas que se discuten poco, algunos analistas hacen una observación curiosa, en el sentido de que la deuda del Banco Central no entrañaría un peligro porque los bancos privados no tienen a quién prestarle. Y por lo tanto, con una tasa de interés del 110% anual, su único cliente es el propio Estado, en este caso el Banco Central o los títulos de deuda pública. Pero es una forma, soy un poco curiosa de ver las cosas, porque lo que se está diciendo al decir eso es que colapsó el crédito privado. Entonces tenemos una moneda que ya no sirve
como medio de circulación, es decir, la gente se la saca de encima, y que además ya no sirve como instrumento de crédito, es decir, como medio de pago a término. Bueno, en este cuadro, indudablemente que, digamos, estas medidas de dólares particularizados y demás, como dije al comienzo, suenan, ¿no es cierto?, a parches o a intentos de tapar el cielo con las manos. Uno ve históricamente lo que fue la puja precios-salarios y cómo le fue a la República Argentina, y hoy ve gremios que están pidiendo una recomposición salarial. Camioneros es un ejemplo, 131%, plantea en su paritaria. Las empresas están ofertando la mitad de lo que pidió Moyano, que está lanzando advertencias, y por otro lado se produjo la cumbre de empresarios en el coloquio de IDEA, y la frase que sonó muy fuerte fue: hay que sacar al país del naufragio. ¿Estamos ya en el naufragio? Bueno, es una metáfora muy fuerte. Tal vez las cosas que yo dije están colocadas, ¿no es cierto?, en el mismo sentido. El problema es quién lo saca del naufragio y con qué orientación. Porque acá también hay que hacer una advertencia. Lo que para algunos es la salida del naufragio es un supuesto plan de estabilización que incluya medidas de ajuste fiscal muy severas, pero con consecuencias graves. Por ejemplo, una reforma previsional que, bueno, acentúe el carácter, digamos, de indigencia que tienen las actuales jubilaciones, que aumente la edad de retiro, en fin, que modifique regímenes especiales que, por cierto, no son lo de los jueces. Yo soy profesor universitario, espero jubilarme dentro de no mucho tiempo, y bueno, conquistamos un determinado régimen jubilatorio, pero finalmente somos docentes. No hemos tenido, digamos, ninguna condición privilegiada o especial. Entonces creo que se está discutiendo una salida de ese tipo, y bueno, acá creo que lo que hay que discutir es si se sale del naufragio a costa del mundo del trabajo, o se sale del naufragio teniendo en cuenta quiénes han sido los beneficiarios y en cierta manera los perpetradores de este estado de quiebra, ¿no?, del país y de sus finanzas. ¿Ve que a Sergio Massa no se le produce, no se le da la iniciativa de una devaluación en la Argentina porque se siente candidato todavía a futuro? ¿Por eso apuesta a las devaluaciones por sector? Yo creo que está en una, es decir, cuando hay una crisis, ninguna salida es buena. Entonces, estas devaluaciones parciales tienen todas estas contradicciones que estamos analizando, y una devaluación general en una situación inflacionaria de 7 puntos mensuales, nadie sabe a ciencia cierta a qué puede conducir. Entonces, todas las variantes son complejas, son peligrosas, por eso el gobierno no la adopta, y en el trasfondo de todo esto está el peso de una deuda pública que fue contraída para construir una suerte de negocio a perpetuidad sobre la Argentina, y no, como dicen algunos, que es el resultado del gasto social, o que la Argentina tiene, digamos, un déficit fiscal, que en realidad lo tiene, pero como consecuencia de ese régimen de endeudamiento. Le hago las dos preguntas finales. ¿Qué es lo que determina que en un país exista la hiperinflación? Bueno, la disolución de la moneda, que tiene como trasfondo la insolvencia del Estado que emite la moneda. Alemania,
1923. Cargaba con la hipoteca impagable de los resarcimientos de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Fabricó billetes para hacerse cargo de esa deuda impagable hasta que la moneda, hasta que el marco, digamos, entró en un proceso de disolución. La base de nuestra hiperinflación es digamos, una disolución monetaria que tiene como fondo la insolvencia del Estado. ¿Hoy estamos cerca de ese cuadro? Estamos cerca, creo que se está conteniendo, pateando la crisis hacia adelante. Cuando yo le digo, Raúl, que el año que viene vamos a pagar en intereses de las letras del Banco Central, tanto como el capital adeudado por esas letras, bueno, uno se da cuenta que estamos corriendo una crisis hacia adelante, pero al mismo tiempo creando las condiciones para que esa crisis se estalle en condiciones todavía más agudas. Y le hago la última agradeciéndole su deferencia. ¿Qué es lo que detiene un desborde social en la Argentina? Bueno, creo que, digamos, uno podía dar una interpretación a lo mejor sociológica o económica pensando que hay un sistema de asistencia social que contiene la situación en los barrios, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Yo me animaría a darle una respuesta más política y diría que es la sabiduría del pueblo argentino, que ya vivió estallidos, que ya vivió rebeliones intempestivas y que está madurando cómo desenvolver su respuesta, pero no en condiciones ciegas, sino sobre la base de un programa y sobre la base de una perspectiva. Entonces, que el pueblo argentino esté madurando esto no habla de una pasividad, sino que habla de una memoria y de una experiencia recorrida. Lo vivo de esa manera. Marcelo Ramal, economista, profesor universitario, un gran gusto saludarlo. Gracias por su tiempo para este contacto directo con AM830 Radio del Pueblo. Raúl, siempre es un gusto conversar, aunque a veces nos toquen días o momentos ríspidos. Realmente, que nunca faltan en la Argentina. Un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Adiós.